Hasta 8 años. Muy bien, los que tengan allí su Biblia pueden acompañarme al libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Y el título que le puse a este mensaje es Viejo, ciego y gordo. Viejo, ciego y gordo. Ay. No abstengo. Bien, repito el título. El título es Viejo, ciego y gordo. Amigos, el objetivo de este mensaje es entender cómo el pueblo de Dios llegó a estar en la condición en la que estaba. Cómo el pueblo de Dios llegó a estar en la condición que estaba. Cómo llegaron a culpar a Dios por sus fracasos. Cómo llegaron al punto de querer usar a Dios para su propio beneficio. Cómo llegaron a pensar que Dios estaba en una caja, en el arca. Cómo llegaron a pensar que podían entrar al lugar santísimo, abrir sus cortinas y presentarse delante del arca que representa la presencia de Dios, sin siquiera haberse limpiado, sin siquiera haberse santificado. El objetivo de este mensaje es entender cómo el pueblo de Dios llegó a ver a Dios y a tratar con Dios como lo hacía el mundo, los filisteos. ¿Cómo llegaron a eso? Señor mío, te pido que me ayudes a estar, Padre, con la mente en el mensaje, con la mente en tu palabra, sintiendo cada una de ellas. Padre amado, tú hablaste a mi corazón, habla al de ellos. Si hoy estamos acá, Padre, no es para una mera formalidad, porque tenemos reuniones los jueves y ya. Si hoy estamos acá, Señor, es porque queremos adorarte y queremos aprender de tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables. Habla, Señor, y no calles, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en los versículos 4 al 11, el pueblo de Israel se enfrentó ante los filisteos y perdieron la batalla. Echaron la culpa a Dios, trajeron el arca del pacto, volvieron a pelear contra los filisteos y volvieron a perder la batalla. Esto es otra clase, ¿no? Pero ahora no solo habían perdido la guerra, no solo habían perdido por segunda vez, sino que ahora también habían perdido el arca. El arca había sido tomada por los filisteos y vamos a empezar desde el versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Les voy a pedir puestos de pie, los que puedan, allí veo niños, no se paren, no hace falta. Los que puedan, puestos de pie. Y vamos a leer un versículo cada uno y les pido por favor que tengan completamente la mente en la lectura. Voy a comenzar con el versículo 11, luego ustedes leen el 12 y así sucesivamente. Versículo 11 dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios.
Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y su nuera, la mujer de Fines, acá hago simplemente un paréntesis porque después no lo voy a mencionar, pero Fines, hijo de Elí, tenía una esposa y evidentemente estaba embarazada. Y si recuerdan, este y el hermano andaban con las mujeres que velaban a la puerta del templo. Muy bien, versículo 19 y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Gracias, pueden tomar sus asientos. Nos dice la Biblia que en aquella guerra, Ofni y Fines, sacerdotes impíos, los hijos del sumo sacerdote Elí, murieron. Y la Biblia no nos aclara y no nos dice cómo es que murieron, pero es muy probable que hayan estado custodiando el arca mientras estaban allí en la batalla. Cuando se acercaron los filisteos para tomar el arca, posiblemente también cegaron las vidas de estos dos. Y acá hago un paréntesis porque no va con respecto al mensaje, pero no podía guardármelo. Dios le había advertido a Elí, Dios ya le había advertido a Elí que sus dos hijos morirían en un solo día. El pueblo de Israel llevó el arca para que Dios esté con ellos. Y Dios no estaba en el arca para cuidar al pueblo de Israel. Pero Dios sí estaba allí en el campo de batalla para que su palabra se cumpla. Para que su voluntad se cumpla. Ofni y Fines iban a morir. Cierro paréntesis. Ahora volvemos. Ahora nos dice acá las Escrituras que un hombre de la tribu de Benjamín, un guerrero, uno que se encontraba en el campo de batalla, al ver que los filisteos tomaron el arca, posiblemente haya caído de rodillas porque rasgó sus vestidos y puso tierra sobre su cabeza. Aquello era un lamento. Estaba expresando el dolor que sintió este guerrero al ver que el arca de Dios estaba cayendo en manos de impíos. Y este hombre huyó de la batalla y comenzó a correr y comenzó a correr. Y no importaba el agotamiento de haber cargado una espada, no importaba el estrés de la batalla, sino que corrió y corrió porque tenía que llegar a Silo. El cuerpo no aguantaba. El cuerpo estaba cansado, pero debía decirle a la gente y al sumo sacerdote lo que había pasado con el arca de Dios. Otra imagen aparte.
Traje imágenes, me olvido de mostrarla. Imagen. Ahí viendo este hombre, este guerrero, cómo los filisteos tomaban el arca. Ahora otro punto aparte, otro ángulo, se encontraba Elí al costado del camino, ahora no, todavía en la imagen no, se encontraba Elí a un costado del camino, sentado en una silla esperando noticias. Y dice que su corazón temblaba a causa del arca. Estaba ansioso Elí de qué había pasado en esa batalla. Ahora, cuando este hombre finalmente llega a Silo, comienza a dar a voces y a decirle a todo el mundo: se llevaron el arca, se llevaron el arca, los filisteos se llevaron el arca. Ahí podemos mostrar una de las imágenes, la siguiente. Estaba cansado, agitado, con su vestido rasgado, tierra sobre su cabeza, diciendo a los gritos, con dolor, con decepción, con el poco aire que le quedaba en los pulmones, diciendo: los filisteos se llevaron el arca. La noticia no era que habían perdido una guerra. La noticia no era que 34.000 hombres habían muerto. La noticia era que el arca de Dios había sido tomada. Y la Biblia dice que toda la ciudad gritó. Toda la ciudad se entristeció y comenzaron a caer, a llorar y a gritar y a lamentarse, porque el arca del pacto había sido tomada. Amigos, ¿se dan cuenta la mente pagana del pueblo de Dios? Lamentándose como si junto con el arca se hubiera ido la posibilidad de seguir adorando a Dios, de tener una relación con Dios. Se olvidaron que el Dios que los sacó de Egipto no estaba en una caja. Se olvidaron que Dios que le mostró su poder, su fuerza, no se encontraba en el arca del pacto. Pero lloraron como si hubieran perdido a su Dios. Sus ojos, su forma de ver a Dios estaba distorsionada. Y su corazón, su forma de relacionarse con Dios estaba desfigurada. Recuerden cuál es el punto del mensaje de hoy. Entender la raíz de por qué y cómo llegaron a estar así. Elí, cuando escucha el griterío, Elí, cuando escucha la multitud, cuando empieza a escuchar los gritos, la gente alborotada, la gente llorando, comienza a decir: ¿qué es este griterío? ¿Por qué la gente está llorando? ¿Qué está pasando? Entonces este varón, este guerrero se acerca a Elí y versículos 16 y 17 les dice: dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha, huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y cuando Elí escuchó que el arca de Dios había sido tomada, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Qué fue lo que pasó cuando escuchó que el arca fue tomada? Así es, murió.
¿Y por qué? ¿Cómo fue que pasó? Ahí está escrito, versículo 18. Sí, pero hay un detalle. ¿Por qué se cayó para atrás? ¿Qué dice? Porque era hombre viejo y gordo. Estaba viejo y pesado. Y amigo, este no es un simple detalle más. ¿Por qué? Dios creyó que era esencial que sepamos esto. No es que Dios nos está contando un chismecito santo. ¿Saben qué? Elí estaba pasadito, Amigos, Dios no habla porque le sobran palabras. Cada palabra tiene un propósito, cada palabra tiene un objetivo de tratar con nuestro corazón. Elí era el líder espiritual de Israel. Y su condición física, escucha esto, su condición física era un cuadro de la condición espiritual del pueblo de Dios. Su condición física era un cuadro de la condición espiritual del pueblo de Dios. Elí, junto con el pueblo, y voy a decir estas tres cosas. Elí, junto con el pueblo de Dios, tres cosas. Uno, estaban viejos y sentados. Estaban viejos, habían perdido la frescura, habían perdido el celo por Dios. Esa relación íntima y cercana. De respeto porque están tratando con el Señor, el amo. Pero tierna porque están tratando con el Padre, su Padre. Habían perdido la frescura de postrarse y adorar a Dios porque Él es digno, por quien es, porque lo merece, sin esperar nada a cambio. Ahora estaban haciendo trueques con Dios. Ok, nosotros te adoramos, te ofrecemos sacrificio, pero tú vienes con nosotros, tú nos defiendes y haces de nuestra vida un poquito más sencilla. Perdieron la frescura de adorar a Dios por quien es, sin esperar nada. Perdieron la frescura de estar de pie ante Dios con la disposición de un siervo. Ahora estaban sentados. Dios es el que está sentado en su trono y nosotros a sus pies como mozos. Mientras que el pueblo de Israel estaba sobre su trono, esperando que Dios les sirva, que Dios cumpla todos sus caprichos, todos sus deseos, porque si no, se enojan y todo es culpa de Dios. Viejos, habían perdido la frescura con la que se relacionaban con Dios. Segundo, estaban ciegos espiritualmente. Sí, veían con sus ojos, pero no eran capaces de ver las cosas invisibles de Dios. No eran capaces de discernir si Dios estaba o no estaba con ellos. De modo que cayeron en la superstición, en el ritualismo de decir, Dios está en el arca. ¿Por qué? Porque eso sí podían verlo. Eran ciegos espirituales, incapaces de discernir las cosas espirituales, como la voluntad de Dios, la presencia de Dios, o incluso su condición delante de Dios. ¿Cómo estaban? Sus corazones no eran capaces de discernir. Ciegos, incapaces de ver aquellas cosas que el mundo
no puede ver. Incapaces de ver a Dios como es. Ciegos. Y tercero, gordos. Qué detalle que me impacta. Qué detalle que me impacta que el Señor nos lo haya dejado acá. Y sin ánimo, mis amigos, de ofender a los que estamos gordos, Dios nos deja este detalle para mostrar el punto de descuido al que llegó Elí. ¿Me escuchó? Dios dejó este detalle para mostrar el punto de descuido al que llegó Elí. Si recuerdan, ¿cuál fue uno de los pecados de sus hijos? La comida, la acostarse con las mujeres, va más a lo que voy a apuntar ahora, está bien las dos, va más hacia el tema de la comida. Omnifines estaban tomando parte de los sacrificios que la gente traía. Una parte que no les correspondía, estaban tomando de más, estaban tomando una parte cruda y una parte cocida. ¿Y Elí qué hacía? Nada. No los estorbaba, no se los impedía. ¡Ah, hijo mío! No está bien eso que están haciendo. ¡Ah, papá! No seas así. No te pongas la gorra. Después te compartimos un pedazo. Sentados a la mesa, con un hueso, con la lengua sacándose lo que tenía el pedazo de carne entre los dientes, diciendo, ¡ay, hijo mío! No lo vuelvan a hacer, ¿eh? Elí se engordó de los sacrificios que le correspondían a Dios. Así de descuidado fue. Así estaba su corazón. Y así estaba el corazón del pueblo. ¡Gordo! Lleno de los placeres del mundo. El pueblo se engordó. El pueblo satisfizo su corazón con el dulzor del pecado. Así como Elí permitió el pecado y comió de él, no se podía esperar menos del pueblo al que lideraba. Amigos, esta gordura de Elí era una señal de indulgencia, una señal de tolerancia al pecado, una falta de autocontrol y de compromiso verdadero con la santidad. Viejo, ciego y gordo. Un hombre que se volvió viejo, perdió su frescura. Se volvió ciego. Se sentó y engordó entregándose a los deseos del cuerpo. Un hombre que se entregó a los deseos del cuerpo. Amigos, esta era la condición de Elí y esta era la condición del pueblo de Dios. ¿Cómo llegaron a pensar que Dios estaba en una caja y que podían manipularlo? Aquí tienen la condición del pueblo y de su líder. ¿Y cómo no iban a estar así? ¿Cómo no iban a llegar a ese resultado? De hecho, era el único resultado lógico. Era el único resultado posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Capítulo 2 y capítulo 3. Escaseaba la palabra de Dios.
El pueblo de Dios estaba espiritualmente desorientado. Y no podemos culpar a Dios por la flaqueza de ellos. No podemos culpar a Dios por haber guardado silencio. La culpa era de los sacerdotes. Ellos no solo debían ofrecer sacrificios, ellos debían atesorar la palabra para luego decirle al pueblo, miren, así ha dicho Jehová. Busquémosle, santifiquémonos. La gente debía poder acudir a los sacerdotes para escuchar el consejo de Dios. Pero ¿qué persona con un poco de cerebro y de conciencia podría acudir a estos servidores sabiendo lo que estaban haciendo con los sacrificios y con las mujeres afuera del templo? ¿Qué persona podía acercarse a ellos y decirle, oye, dime un consejo de Dios? ¿Quién querría escuchar de ellos la palabra de Dios? ¿Quién iría al templo a pedir el consejo de Dios sabiendo lo que se hacía en el templo y cómo lo permitían? Escaseaba la palabra de Dios. ¿Entienden? ¿Cómo no iba a escasear? El pueblo no se preocupó en saber qué dijo Dios. No lo buscaron celosamente, diligentemente. Fueron perdiendo la visión. De a poquito fueron perdiendo la vista. Va de a poco. Y cuando vieron que estaban quedando ciegos, cuando vieron que ya no podían ver las realidades espirituales, en vez de postrarse y adorar a Dios y decirle, Señor, mostrame tu rostro, háblame, decidieron engordar sus corazones con las satisfacciones de este mundo. El mundo los rodeaba a ellos, tanto como a nosotros. Israel no vivía en una burbuja. Eran influenciados por las naciones vecinas. Eran influenciados por los filisteos, que querían compartir su cultura. ¿Por qué terminaban continuamente en la idolatría? Sus vicios. Compartían su forma de ver y de relacionarse con sus dioses, las estatuitas. ¿Y cómo abstenerse? ¿Cómo negarse si no estás asido, agarrado de la palabra de Dios? ¿Cómo no ser influenciado si su palabra escasea en tu corazón? Eres fácilmente tentado, eres fácilmente seducido, eres fácilmente influenciado. Amigos, si Dios no es el que está hablando a tu corazón, el mundo lo hará. Amigos, si Dios no es el que está saciando tu corazón, si cada vez que vienes sales como entras, si lees la palabra y no te habla, si Dios no está saciando tu corazón, el mundo te engordará. El mundo lo hará. Si tus ojos no ven a Dios, si no tienes la mirada fija puesta en Él, si no miras atentamente la perfecta ley,
entonces tus ojos se desviarán y quedarán embelesados con las hermosuras de este mundo. Así fue para Israel. Dios le dijo, ellos, el mundo, los filisteos, van a desviar tu corazón. Ya casi estoy llegando a la conclusión. Cuidado, amigos, porque esta puede ser la condición de muchos hoy. O esta puede ser la condición futura nuestra. Estamos en el mundo, somos influenciados, somos persuadidos a mirarlo, a mirar su belleza. Somos persuadidos a comer de Él y nos invita el mundo a ver a Dios y a relacionarnos con Él como el mundo lo hace. Sentate, mi rey. Dios tiene que servirte. Dios es el culpable de todo. Come, bebé, engordá tu corazón, sacialo. Y después vas a Dios para que Él haga lo que tú deseas que haga. Somos influenciados. Cuidado, mi amigo, porque el mundo te va a cegar y te va a desviar y va a engordar tu corazón. Si la palabra de Dios escasea en tu vida, ¿entienden que esta era la raíz? Si la palabra de Dios escasea en tu vida, podemos terminar igual que Elí, sentados en una silla, viejos, ciegos y gordos, incapaces de postrarnos, creyendo no que Dios está a nuestro servicio, habiendo perdido todo discernimiento espiritual, desorientados y satisfaciendo nuestro corazón con las golosinas de este mundo. Terminaremos así si perdemos la frescura. Terminaremos así, amigos, si perdemos la frescura con la que nos relacionamos con Dios. Si perdemos esa ansiedad de leer las Escrituras, esa ansiedad de querer escuchar qué dijo Dios. Ese amor como los enamorados, que tienen ganas de escuchar al otro. Terminaremos así si perdemos la frescura, si no nos agarramos de su palabra y permanecemos sordos a ella. Y digo sordo porque Dios no permanece callado, sino que nosotros no le prestamos atención, no le prestamos oído. Amigo, inclina tu corazón a ella, a su palabra. Abrí tus ojos para mirarlo e inclínate para adorar sin esperar nada. Dios no te debe nada, tú le debes tu adoración. Toma su palabra, atesórala y solo así podrás estar en este mundo sin ser parte del mundo. ¿Me escuchaste? De lo contrario, y son mis últimas palabras, de lo contrario, el arca será tomada y será llevada. De lo contrario, vamos a gritar, el arca de Dios fue tomada. Y aunque Dios no está en el arca representaba la presencia de Dios. Y el hecho de que el arca haya sido tomada estaba simbolizando que Dios había quitado su presencia del pueblo de Israel, su mano del pueblo de Israel. Cuidado, porque el arca puede ser tomada y llevada.
No vas a perder tu salvación, pero vas a perder tu comunión. Y así como Elí cayó de la silla al escuchar que el arca de Dios fue tomada, porque estaba viejo, ciego y gordo, y en el pueblo de Israel murieron 34,000 personas por estar en la misma condición espiritual. De la misma manera, mi amigo, tus ojos se llenarán de lágrimas. Tu corazón de dolor y tristeza al saber que el arca de Dios fue tomada, quitada, tu comunión, separado de Dios, distante por causa de que estás viejo, ciego y gordo. Mi Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, a agarrarnos de ella, a asirnos, Señor, a no envejecernos de esa manera, a no perder la frescura en relacionarnos contigo. Esa frescura es ponernos de rodillas como un sirviente ante ti, Señor. Ayúdanos a no perder la visión y a no engordar nuestro corazón con las cosas de este mundo, porque no queremos perder el arca. No queremos que te distancies, Señor, por causa de nuestros pecados. Te amo, mi Dios. Gracias por dejarme enseñar y predicar a este siervo indigno. En el nombre de Jesús. Amén.